Hola, muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 25 de febrero. Es el último sábado de este mes, el sábado después de la ceniza. Como todos los sábados, está dedicado especialmente a la Santísima Virgen. A ella camina junto a nosotros, como caminó la vía de dolor, pero no solo los últimos pasos de la pasión del Señor, sino toda su vida. Ya desde la presentación, el anciano Simeón le dijo: una espada de dolor atravesará tu corazón, ¿no? Y este niño será un signo de contradicción. María, por tanto, saboreó desde un primer momento, podemos decir, lo que significa entregarse por completo a la voluntad de Dios y decir sí a los planes de Dios, que muchas veces pues no son nuestros planes, y muchas veces pues nos cuesta ver con nitidez y con toda luz, ¿no?, lo que Dios quiere. María conservaba todas estas cosas y las repasaba a la luz de Dios en su corazón. Que nos acerquemos a María con verdadera devoción evangélica, nacida de las páginas de la Escritura, ¿no?, descubriendo en ella pues a esa mujer que se abre a la palabra de Dios, la que siempre está atenta a servir a los demás, la que está dispuesta a echar una mano en todo momento, la que acompaña, la que guía, la que orienta, la que consuela. Todo eso y mucho más es María, es nuestra madre. Y con eso está dicho todo. Madre, madre con mayúscula, madre en verdad, siempre. El Evangelio del día de hoy es Lucas 5, 27 al 32, que es la vocación de Leví o Mateo. Un publicano llamado Leví se sentaba en su oficina de impuestos, el telonio. Parecía por familia un sacerdote, se llamaba Leví, levita. Pero la dureza de la vida o su posición económica le hicieron oficial de aduanas, quizá jefe económico del puesto fronterizo entre Cafarnaúm, donde Jesús vivía, en Galilea, el reino de Herodes, y Bethsaida, la ciudad de Pedro, Andrés y Felipe, en Iturea, reino de Felipe. Jesús debía pasar por allí con frecuencia, fijándose en Leví, a quien un día llamó diciendo: ven conmigo. Y Leví dejó la aduana con dinero y siguió a Jesús, el pobre. ¿Qué podría hacer en su grupo un publicano? Quizá hablar de economía, enseñar cómo funcionaban los impuestos, de qué forma se invierte el dinero. Todo eso lo hizo Leví, sin duda. Pero el texto empieza hablando de otra cosa. Leví invitó a comer a Jesús, con escándalo de muchos que decían: ¿cómo puede sentarse a esa mesa? Debió ser una comida de solidaridad y compromiso por el reino. ¿Qué dirían? ¿Qué diríamos nosotros? La llamada del publicano Mateo para el oficio de apóstol tiene tres perspectivas. Una, Jesús que le llama. Dos, él que lo deja todo y le sigue. Y tres, los fariseos que murmuran. Jesús se atreve a llamar como apóstol suyo nada menos que a un publicano, un recaudador de impuestos para los romanos, la potencia ocupante, una persona mal vista, un pecador, en la concepción social de su tiempo. Mateo, por su parte, no lo duda. Se levantó y lo dejó todo. Y le sigue. El voto de confianza que le ha dado Jesús no ha sido desperdiciado por Mateo. Mateo será no solo apóstol, sino uno de los evangelistas. Con su libro, que leemos tantas veces, ha anunciado la buena nueva de Jesús a generaciones y generaciones. Pero los fariseos murmuran: come y bebe con publicanos y pecadores. Comer y beber con es expresión de que se acepta a una persona, ¿no?
Estos fariseos se portan exactamente igual que el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, que protestaba porque su padre había perdonado tan fácilmente a su hermano. Bueno, a ese hijo tuyo, que le dice, ¿no? Y has matado el cordero cebado, ¿no? La lección de Jesús no se hace esperar. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Siguiendo el ejemplo de Jesús, que come en casa del publicano y le llama a ser su apóstol, hoy nos podemos preguntar cuál es nuestra actitud para con los demás. La de Jesús, que cree en Mateo, aunque tenga el oficio que tiene, o la de los fariseos que, satisfechos de sí mismos, juzgan y condenan duramente a los demás y no quieren mezclarse con los no perfectos, ni perdonan las faltas de los demás. Somos de los que catalogan a las personas en buenas y malas, naturalmente según nuestras medidas o según la mala prensa que puedan tener, y nos encerramos en nuestra condición de perfectos y santos. Damos un voto de confianza a los demás. Ayudamos a rehabilitarse a los que han caído o nos mostramos intransigentes. Guardamos nuestra buena cara solo para con los sanos, los simpáticos, los que no nos crean problemas. Ojalá los que nos conocen nos pudieran llamar como Isaías, reparadores de brechas, restaurador de casas en ruinas, o sea, que sabemos poner aceite, quitar hierro en los momentos de tensión, interpretar bien, dirigir palabras amables, tender la mano al que lo necesita, perdonar, curar al enfermo, tender puentes, quitar muros, abrirnos. Es un buen campo en el que trabajar durante esta Cuaresma. Haremos bien en pedirle al Señor con el salmo de hoy: Señor, enséñame tus caminos. Enséñame, Señor. Hoy la Iglesia celebra la memoria, entre otros santos, de San Luis Versiglia y Calixto Caravaggio. En realidad no memoria, sino conmemoración, porque en la Cuaresma las memorias pasan a eso, a conmemoración. En la práctica significaría solo hacer la oración colecta. Lo demás, las oraciones del día y una pequeña mención, si cabe, agiográfica de los santos, ¿no? En este caso, Luis Versiglia nació en Oliva Jessi, en Pavía, el 5 de junio de 1873 y murió en Linchong, China, el 25 de febrero de 1930. El 16 de septiembre de 1885 llegó a Turín para estudiar con los salesianos de Don Bosco con la intención de ingresar en la universidad y ser veterinario. Permanece junto a Don Bosco por 2 años y medio. Se confiesa con él frecuentemente. Además, tiene el honor de leerle un discurso de felicitación el día de su último onomástico. Pocos días después de la muerte de San Juan Bosco, Luis asiste en la Basílica de María Auxiliadora a la imposición del crucifijo a los 7 salesianos que partían a las misiones el 11 de marzo de 1888. Es aquí cuando decide convertirse en salesiano para ser misionero en el futuro. El 21 de diciembre de 1895 recibe la ordenación sacerdotal. Don Miguel Rúa lo nombró maestro de novicios de Genzano, cerca de Roma. En 1905 estudia idiomas para ser misionero. El 19 de enero de 1906 sale de Italia en la primera expedición de misioneros salesianos a China, capitaneada por él. El obispo de Macao los acoge calurosamente y los pone al frente de un orfanato que albergará un máximo de 55 muchachos. En 1910 estalla una revolución
que provoca la imposición de una dictadura anticlerical en Portugal y sus territorios de ultramar. Las autoridades de Macao no comprenden por qué deben expulsar a los salesianos, pero el 29 de noviembre llega la orden de expulsión y los salesianos se trasladan a Hong Kong. En 1920 el territorio misionero salesiano es elevado a vicariato apostólico, por lo que Luis Versiglia es nombrado obispo el 9 de enero de 1921. En 1922, Monseñor Versiglia hace una visita a Italia, donde Calixto Caravaggio se ofrece para ayudarle en su misión misionera en China. Calixto nació en Cournet, cerca de Turín, el 8 de junio de 1903. Fue alumno del Oratorio de Baldoco y todavía se encontraba en periodo de formación inicial cuando en 1924 marchó a China como misionero salesiano. Ordenado sacerdote en 1929 por Monseñor Luis Versiglia, es destinado al vicariato de Xiuchu. En el verano del 26 empiezan las quejas en contra del cristianismo y los extranjeros en Xiuchu. El 13 de diciembre de 1927 las protestas se radicalizan con el incendio de todas las iglesias y misiones de Xiuchu. En el 1930, Monseñor Versiglia viaja hacia Liunchu con el padre Calixto Caravaggio, salesiano, y 3 alumnas de las salesianas, para colaborar en la misión salesiana de dicho pueblo. Al día siguiente, durante el viaje, son apresados por unos piratas, que exigen el pago de un peaje. El padre Caravaggio y Monseñor Versiglia intentan proteger a las jóvenes que viajan con ellos para que los piratas no se aprovechen de ellas. Los piratas fusilan a Lai Tao Xiu y a los dos salesianos y capturan a las chicas. Los restos mortales de Monseñor Versiglia y los del padre Caravaggio fueron repatriados a Italia. La autenticidad de su martirio fue reconocida por la Congregación de Causa de los Santos el 13 de noviembre de 1976 y San Pablo VI emitió el decreto que lo confirma. Fueron beatificados el 15 de mayo de 1983 por el Papa Juan Pablo II y canonizados por él el día 1 de octubre del 2000 junto a otros 199 mártires en China. Los protomártires salesianos, junto a los otros mártires del grupo, constituyen la expresión del servicio misionero universal de la Iglesia. Su martirio está unido al de cristianos chinos y extranjeros, seglares y sacerdotes, hombres y mujeres de todas las edades, que son signo de la fe para el pueblo cristiano. Pues pidamos hoy especialmente su intercesión por los cristianos de China y pidamos por la paz en Ucrania. Felicidades a todos los que celebran especialmente este día de San Luis y San Calixto. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz camino de Cuaresma. Os quiero.